Bendiciones, amados hermanos del mundo hispano. Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor de Framad. El tema de hoy, el impacto en la manera de hacer misiones en los tiempos de hoy. Hoy tenemos unos especiales invitados. 4 especiales invitados, hombres del mundo de las misiones. Primero está el hermano de Estados Unidos, Brad Walls, pastor, misionero, presidente de MEC y coordinador de misiones mundiales de Asambleas de Dios Estados Unidos. Pastor Brad, bienvenido. Muchas gracias, hermano Albert. Dios te bendiga. Amén. Gracias por estar con nosotros, Pastor Brad. De Estados Unidos, David Woodwood, pastor y misionero de Asambleas de Dios, encargado de supervisar misioneros norteamericanos en el área andina, que incluyen los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en Sudamérica. Pastor David, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Señor los bendiga. Qué privilegio acompañar a este gran elenco de líderes y con Elber, compañero y amigo. Dios lo bendiga y gracias por tenernos aquí. Gracias por estar, Pastor David. Es una bendición tenerle. De El Salvador, Lisandro Bojorquez, pastor directivo de MEC y con una gran visión misionera que siempre nos está inspirando a todos. Pastor Lisandro, bienvenido. Mucho gusto a cada uno de ustedes y qué placer el poder estar de esta forma, ¿no? Ahora conectados para compartir testimonios y cosas lindas que Dios está haciendo. Amén. Dios está haciendo cosas lindas porque a Él no lo detiene absolutamente nada. De Colombia, Isaías Bendaño, pastor directivo de Asambleas de Dios Colombia y directivo de MEC. Pastor Isaí, bienvenido. Un saludo para todos los que están sintonizados, están conectados con nosotros hoy. Es un gustazo estar en familia, con mis amigos, mis hermanos y también con todos ustedes aprovechando este tiempo de la mejor manera. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framad y pastor y servidor de cada uno de ustedes. Para los que nos están viendo, estamos en el programa Hombres de Honor de Framad. Pastor Brad, por favor, ¿nos podrías dirigir en oración para colocar este tiempo en las manos de Dios? Claro que sí, gracias. Dios, te damos gracias por este tiempo de estar juntos de varios países y gracias por la visión de Framad y de hermano Albert, y te pedimos, Señor, tu bendición para los que están escuchando en vivo y los que escucharán, que cumple tu propósito, Señor, a lo que cada uno necesita, tu creatividad de tu Espíritu Santo, que supla la necesidad de cada uno. Gracias por tu creatividad y de tu Espíritu Santo, hablar a cada persona con su necesidad en particular. Aparte de hablarnos a todos de una visión general. Te damos gracias, Señor, por tu estar con nosotros siempre. Amén. Amén. Gracias, Pastor Brad. Es una bendición poder estar aquí. Estamos con el tema de hoy, el impacto de hacer misiones en los tiempos de hoy. Citemos un pasaje de las Escrituras, muy conocido por todos, y es el pasaje de Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Todos lo conocemos. Dice: Jesús se acercó. Esta es la Nueva Versión Internacional. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan y hagan, no dijo cómo. Vayan y hagan. Este es un tiempo donde tenemos que ver cómo nos reinventamos, cómo utilizamos lo que tenemos para poder ir y avanzar dentro del campo misionero. A las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles. No nos quedó otra sino enseñar desde la virtualidad.
a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué tremendo. Nunca nos dijo en las diferentes épocas de la humanidad, de su creación, cómo hacerlo. Y en cada época se marcan pautas para empezar, para seguir avanzando en el campo misionero. Pastor Brad, ¿qué cambios han ocurrido en todo este proceso de la pandemia, tanto en la iglesia, la movilización y las misiones transculturales? Muchas gracias, hermano. Por un lado, hemos visto que hubo primero un susto muy grande con lo que sucedió y una incertidumbre entendible. Y todavía la crisis nos afecta y nos va a afectar todavía por un tiempo. Pero hemos visto también la fidelidad de Dios. Y se puede hablar de muchas cosas, pero hay varios invitados y para no tomar demasiado tiempo. Una de las áreas es que en a nivel mundial primero, y después hablo de latino, es que se ha generado mucha intercesión y unidad. Está, por ejemplo, los directores de misiones de Asia Pacífico teniendo un tiempo de interceder cada 2 semanas. También de sur de Asia, creo que ahí es semanal. De África era semanal, ahora cada 2 semanas. De América Latina, los presidentes mensual y los coordinadores de intercesión semanal. Y ahora Europa está comenzando también en forma bisemanal. Entonces, eso es algo interesante de ver cómo se está enfatizando la unidad, la intercesión. Eso es un impacto muy interesante. Y yo he dicho que muchos países se han avanzado mucho en usar las redes para movilizar y motivar a los hermanos, y especialmente en el principio porque todos estaban sentados en su casa sin poder hacer nada, ¿no? Y aburridos aún, y tal vez prestaron atención a recursos espirituales que no iban a tomar a tiempo anteriormente. Entonces, por ejemplo, Bolivia hace 2 semanas tuvo una conferencia misionera virtual donde alcanzaron más de 3,000 personas, que no hubiera tenido 3,000 personas reunidos en una conferencia pre-pandemia. Entendemos también de que no hubo gastos de ir a un lugar, un sitio, pero yo diría también que hay algunos países que han pedido a Dios avanzar, y yo creo que algunos países han avanzado más en unos meses que habían avanzado en unos años. Entonces, Dios ha sido fiel en ayudar a las iglesias a ver avances a pesar de las dificultades de esta pandemia. Sí, definitivamente, como decía anteriormente, hemos tenido que actuar con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, no tenemos otra. O sea, qué tremendo sería no poder hacer nada. O sea, cuando hubo la persecución, la gente se diseminó y fue llevado el evangelio a diferentes partes. Hoy la manera de llevarlo es por medio de la virtualidad, aunque no lo es todo. Pero estamos haciendo cosas como la gente de Bolivia. 3,000 personas en un recinto, pocas actividades lo llenan, pero gloria a Dios porque pudieron participar más personas. Pastor David Woodwood, aún en este tiempo y como está la situación, se siguen y se deben seguir enviando obreros al campo misionero. Gracias por la pregunta, Elber. Yo creo que los que somos llamados por Dios rige sobre cualquier situación circunstancial que hay en el mundo. Brad también se ha referido que hace un siglo la influenza española fue mucho más serio, mucho más difícil, pero misioneros salieron en medio de ese tiempo. Yo leí un libro que el título se llama Antes de matarte y comerte,
y habla de un joven que salió de la zona de Nueva York para ir a Liberia, a África, y él estaba a punto de morir en la influencia española y Dios le dijo, no, yo quiero que sigues con vida porque vas a predicar mi palabra en África. Y luego comenta todas sus historias. Tenemos misioneros que fueron fundadores de la obra en Perú en 1919, que salieron en medio de esa pandemia de la influencia española. Entonces tenemos antecedentes históricos. Y es interesante porque ahora lo único que detiene los misioneros llegar a sus países son las fronteras. Y al punto de que se abran las fronteras, yo creo que vienen varias familias a Latinoamérica. Inclusive ahora Ecuador está abierto y entonces una joven llegó para subirse al avión para venir a trabajar 2 años. Y la señora en el counter dijo, ¿sabe que hay pandemia en Sudamérica? Pues, obvio, sí, en todo el mundo. Y entonces la idea es, usted no debe de viajar, supuestamente. Ella dice, no, el Señor me llamó, yo voy para allá, yo estoy más que contenta. Y aquí, hablando un poquito jocosamente, cualquier lugar menos Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la mayor caso de casos de COVID, entonces mejor salir de Estados Unidos e ir a otra parte. Entonces, ese fue el chiste malo. Pero en cuestión, vemos las situaciones que hay un llamado que rige, hay un llamado que es urgente. Y Dios no está llamando a nosotros ni a los misioneros. Ay, perdón, sí, se me olvidó de que hay COVID. Ah, no, ay, perdón, sí, no me di cuenta de que la pandemia, ay, no, se me chispoteó, como dice el chavo. No, Dios sabe. Y Dios dice, no, esto rige. La autoridad mía va con ustedes. Salgan y hagan discípulos, enseñen, hagan la obra, extendemos. Entonces hay que seguir. Esto es mandato del Señor. O sea, a alguien que es llamado no lo detiene ninguna situación. Exacto. El fuego interior hace que su situación no determina lo que Dios lo ha llamado a hacer. Eso es poderoso, dice, vayan y hagan. O sea, va a saltar por encima de lo que somos, porque es el Señor en nosotros que nos está llamando, por encima del COVID, por encima de cualquier circunstancia. Qué bueno, qué bueno. Dime, y también, Elber, meto aquí también la situación. La iglesia no ha dejado de apoyar a los misioneros tampoco. Eso es algo fenomenal también, en cuestión de que en la mayoría de los casos la iglesia lo ve primordial. Paramos otras actividades, pero no vamos a parar misiones. Misiones tiene esa urgencia. Este es el tiempo. Debemos de seguir apoyando a los misioneros. Eso está ocurriendo en medio de la pandemia. gloria a Dios. Qué bueno para los que nos están viendo. Estamos en el programa Hombres de Honor de Framat con el tema del impacto de hacer misiones en los tiempos de hoy. Pastor Lisandro, a partir de todo esto podemos visualizar una nueva cultura y una nueva generación de misioneros desde la virtualidad. Bueno, creo que de alguna manera todo esto, como lo han mencionado mis hermanos, tenemos realmente diferentes formas, herramientas, caminos para hacer la obra misionera. Como bien lo decía David, realmente el misionero es algo que no se puede sustituir por la tecnología o por cualquier otra cosa. Es la infantería de Dios que tiene que ir. Ahora, por las mismas circunstancias que estamos pasando, definitivamente tenemos que ocupar hoy más que nunca estas herramientas de la virtualidad y de alguna manera está, digamos, condicionando en sí mismo a la cultura para que los misioneros y pastores y todos hemos tenido que de alguna manera ser empujados, obligados a hacerlo, porque no había otra manera. En el tiempo de encerramiento no podemos ir a, por ejemplo, lo que hemos hecho a lo largo de los muchos años en las iglesias, en todos los países,
por ejemplo, aquí en América Latina, ir a tocar casa por casa, ir a evangelizar. Hoy no se puede. El poder platicar, evangelizar directamente en centros comerciales, donde sea. Todo eso hay mucho temor. Entonces tenemos que ocupar estas herramientas. Yo he pensado que la verdad es que así como Pablo, él utilizó los caminos que el Imperio Romano había hecho para ir a Roma. De hecho, hay un dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Además de eso, había el idioma universal, era el griego. La vía marítima era de la mejor. Entonces, para aquel entonces, o sea, hubieron muchas cosas que de alguna manera abonan a lo que dice el Señor en su palabra. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios sabía que cuando Jesús nació, ya iban a estar ciertas, llamémosle así, ciertas condiciones para poder extender el evangelio. Entonces Pablo las ocupó los caminos, ocupó las naves romanas, ocupó el idioma universal, ocupó todo lo que estaba a su alcance, ¿no? La ciudadanía romana. Entonces yo creo que si Pablo estuviera en nuestro tiempo, él hubiera usado también todos los medios de comunicación, todas las herramientas que tenemos, porque solo para darles un testimonio, hace unos 3 días atrás, le pregunté a uno de nuestros líderes de grupos familiares, o sea, las células que normalmente se hacían pues los días jueves como parte del ministerio de la iglesia. Él tenía más o menos unas 20 personas reunidas en su casa. Yo le pregunté, y ahora que lo estás haciendo virtualmente, ¿cuántos tienes? Y para mi sorpresa me dijo, tengo 117 personas. Entonces, porque me dices, también se han conectado de otras partes del mundo. Entonces estamos viendo que los grupos familiares o las células, como se llama, ahora también están haciendo obra misionera. Porque entonces ahora me dice él, ahora estamos llevando la palabra de Dios a otras partes. Entonces, de alguna manera se está despertando ese deseo de hacer misiones y se sienten emocionados. Saber que, por ejemplo, me decía él, de Bélgica se han conectado otros de España, otros se han conectado de otros países, aparte de aquí de El Salvador. Entonces, esto nos está llevando, digamos, a abrir un poco más los ojos, que podemos llevar a las almas a los pies de Cristo, edificarlos, y el misionero tiene que capacitarse en esta área para poder realmente utilizar y ser, digamos, hacer una explosión exponencial, no solamente de las estrategias que hemos tenido a lo largo de muchos años, sino en forma conjunta con lo que ya se ha hecho, hacerlo de esta manera. Entonces se estará alcanzando muchas más personas. Y creo que de alguna manera, yo lo he estado meditando en estos meses, será, Señor, que esto que estamos utilizando será parte del cumplimiento de la profecía y será predicar el evangelio por todo el mundo. Porque para decirles a manera de testimonio también, como iglesia, estamos llegando a 141 países en el mundo con 11 idiomas. Entonces, estamos llegando a lugares muy sensibles donde no se permite la entrada de un misionero, pero recibimos también, digamos, algunos testimonios de lugares, por ejemplo, del Medio Oriente, de lugares donde no se permite, ¿no? Y la predicación libre del evangelio. Entonces, si todos pudiéramos entender que podemos utilizar estas herramientas, hagámoslo. Y creo que ya va a formar parte de aquí en adelante, digamos, de la cultura de poder hacer obra misionera, evangelismo, muchas otras cosas, discipulado a través de una forma virtual. Tenemos que hacerlo. Qué bien. Hay muy rico este contenido. Está demasiado bueno esta entrevista. Me encantaron varias cosas. Los misioneros son la infantería de Dios, como lo citaste. Es un ejército llamado específicamente para una tarea específica. Y no solo los misioneros, toda la iglesia, todos nosotros. Lo hacemos desde las posiciones en donde estemos. También citaste algo muy, muy importante que vamos a ir tratando en el transcurso de esta entrevista, es
que hay una nueva cultura. La cultura de la virtualidad es otra cultura que vamos a ir viendo en el transcurso de la entrevista. Gracias, Pastor, por tu aporte. Isaí, Pastor Isaí, ¿qué tanto ha contribuido la virtualidad en la conexión y el avance de las misiones en este tiempo? Bueno, de alguna forma, esta circunstancia ha logrado conectar más a los obreros entre ellos mismos. Hay ciertas condiciones emocionales que se han dado. Ahora, entendamos que pareciera que fuera la virtualidad, pero realmente fue la circunstancia mundial la que nos ha llevado a ser más virtuales. Pues notemos que, por decir algo, muchas de las personas, muchos de nosotros, de pronto no manejábamos los servicios, pagar los servicios públicos, hacer las vueltas de los bancos, un montón de cosas no las hacíamos porque teníamos la costumbre de ir a hacerlo. Bueno, personalmente yo he sido muy virtual desde hace mucho tiempo, pero no había una costumbre, no había una cultura. Cuando la gente se ve encerrada y se ve impedida de hacer muchas cosas de manera tradicional, entonces de alguna manera algo cambia en sus emociones, en sus prácticas y en un sentido casi de la supervivencia. Pues yo tengo que hacer algo, tengo que pagar mi casa, tengo que hacer todas las cosas y no lo puedo hacer caminando o tomando el carro o el autobús. Entonces, esta condición logró que fuéramos conscientes de varias cosas. Uno, la vida es importante. Hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que guardarla. Entonces, automáticamente empezamos a buscar una conexión. La conexión que perdíamos real con la gente la empezamos a buscar. Estos medios virtuales nos ayudaron como herramienta, y es la claridad que yo quiero hacer, como herramienta, nos ayudaron a conectarnos, pero la conciencia que nosotros vamos teniendo en esta época es precisamente porque valoramos más la vida, valoramos más las relaciones, extrañamos las personas, no nos podemos ver tan a menudo. Y una cosa muy curiosa, por supuesto que los obreros transculturales están muy lejos, entonces normalmente no los veíamos, pero automáticamente empezamos a preocuparnos por ellos y ellos empezaron a preocupar por sus compañeros. Entonces es muy curioso porque aprovecharon los medios virtuales para comunicarse mucho más de lo que antes lo hacían. Es bastante curioso. Porque antes existían los medios y yo creo que todos nuestros obreros transculturales, ellos tienen el manejo de las redes sociales y tienen el manejo de los aparatos y todo esto porque prácticamente es una costumbre para ellos comunicarse con sus familias y con sus países de esta manera. Pero no digamos misteriosamente, eso tiene su explicación psicoemocional y yo creo que espiritual. Dios permitió todo esto para entender que la comunicación es más un asunto de nuestras decisiones y el valor que le damos a esa relación que nos lleva a ser muy intencionales. Entonces, otra cosa que se generó, que nos ha ayudado bastante, que los equipos, ¿y quiénes son los equipos? Todos los que trabajamos en las estructuras de envío, lo que llaman las agencias, departamentos, en fin, empezamos también a preocuparnos y logramos tener más conexión con nuestros obreros y los obreros con las iglesias locales. En un comienzo, recordemos que las agendas de todo el mundo estaban medio desocupadas y hubo bastante espacio para que se pudiera hacer algo. Y los primeros que empezaron a hacer capacitaciones y a ofrecer algún menú interesante para copar ese tiempo, ganaron bastante. Por lo menos me ha pasado a mí. He hecho cursos, he estudiado cosas que antes no podía hacerlo porque me transportaba, me invertía mucho tiempo transportándome y entonces me vi obligado a eso. He aprovechado el tiempo. Por ejemplo, en toda Latinoamérica tenemos nuestros candidatos a ser misioneros y le llamamos a este grupo de candidatos GPM, Grupo Potencial Misionero. Ante la imposibilidad que muchos de ellos tenían de salir de sus casas, de ir a sus trabajos, de ir a la universidad, porque muchos de ellos están estudiando, son relativamente jóvenes, la mayoría, ante la imposibilidad de hacer todas estas cosas, dijeron, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Y empezamos en el caso de Colombia a ofrecer cursos para los GPMeros, para que adelantaran su proceso y ha habido una respuesta, digamos, masiva, cursos con mucha gente. Por ejemplo, hay una iniciativa muy linda, se llama Iniciativa Global, que hace un énfasis de compartir el evangelio a aquellos grupos que tienen la influencia islámica. Y este curso era presencial, yo lo he visto varias veces, es fascinante el curso.
Sin embargo, teníamos unas limitaciones por el espacio, por el tiempo, por el grupo, por el aula, que era un cierto grupo de personas. Recientemente tuvimos casi 60 personas y todos los días y con una pasión y con un ánimo. Así que yo creo que este es un ejemplo práctico, claro, y lo más importante, Dios tiene todo bajo control. Él no da puntadas sin dedal y Dios tiene un propósito. Entonces, más que la virtualidad como tal hemos sido conscientes que esto que está dañando a mucha gente, la virtualidad está destruyendo mucho, es simplemente una herramienta. Ahora nosotros la estamos usando para honra y gloria de Dios y para bendición de cientos y miles y ojalá que millones. Qué bueno, tienes toda la razón. Yo creo que ha habido una gran sensibilización del ser humano, de preservar la vida, como lo citaste, pero también esa sensibilización hace de que el ser humano no se quede estático, como tampoco la palabra de Dios. Nos quema por dentro. Entonces, aquel que es hijo de Dios siempre está buscando cómo crecer, no solo en la palabra, sino en cómo llevar el mensaje con lo que tiene. Y como tú citabas, unos decidieron lanzarse sin tener mucho conocimiento, y más que todos los misioneros, no les quedó otra. Y ahí se ha ido desarrollando, ya pasamos el tiempo de la transición, y la sensibilización del valor por la vida es lo que ha hecho. Y muy importante, saber de que la virtualidad es simplemente una herramienta. Pastor Brad, orar a Dios siempre por el avance de la obra misionera debe ser una constante dentro del pueblo de Dios. Pero este es un buen tiempo para orar a Dios por nuevas estrategias, para ser más efectivos en cuanto al envío y la expansión del trabajo misionero. Claro, claro que sí. Siempre oramos, como dijiste, siempre pedimos sabiduría de Dios, pero eso es un buen momento de hacerlo porque primero estamos en una situación de que no sabemos qué hacer en un sentido. Y así nos requiere pedir a Dios sabiduría. Y Él dice, cuando faltamos sabiduría, podemos pedirlo, reclamarlo. También nos despierta, ¿no? Una conciencia que el tiempo es corto. Mucha gente me pregunta si ese es el comienzo de los últimos tiempos y yo digo, si no lo es, vamos a saber en el futuro. Si no lo es, por lo menos es un gran ensayo. Hemos visto cómo el mundo está desesperado en poco tiempo, como el mundo en un futuro podía estar de rodilla a una potencial anticristo desesperado. Es un gran ensayo. Entonces también nos despierta que el tiempo es corto y nos hace una conciencia que debemos pedir a Dios sabiduría de cómo responder. Y como dijo David, nos hace recomprometernos porque nuevas estrategias habrá y van a surgir, pero no toma lugar de ir, porque Jesús mismo dijo ir a ser discípulos. Entonces nos hace un recompromiso. Yo creo que muchas iglesias, tenemos países donde 15% de las iglesias apoyaba, significa que 85% no. Eso también es un tiempo para que muchas iglesias que no participaron se despierta y dice, ay, ¿en qué mundo vivimos? Y por estos medios virtuales se despierta muchas personas y comienzan a comprometerse personas que no se comprometieron anteriormente. Y pedir a Dios sabiduría, simplemente pedir a Dios sabiduría. Tengo en el mismo pueblo de Estados Unidos, hay personas que creen que esta pandemia es un juicio de Dios. Hay otros que creen porque en la palabra vemos juicios de Dios como pandemias también, que creen que es el último tiempo, que creen que es una prueba, simple prueba. Otros que creen que es una preparación para un despertar espiritual, avivamiento. Y otros que piensan que es una forma de un ataque del enemigo o una guerra espiritual, un ataque. Y ¿quién tiene razón? Vamos a saberlo en el futuro porque no podemos estar seguros todavía la realidad.
pero eso también nos provoca pedir a Dios sabiduría y discernimiento en los tiempos, porque no importa lo que sucede, sí sabemos que la voluntad de Dios es de que se extiende la obra, y como mismo al versículo que leíste en el principio de Mateo 28, dice que yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces tenemos la promesa de que Él está con nosotros. Y Él nos va a guiar y nos va a dar sabiduría y discernimiento del Espíritu. Es cierto, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Lo creemos y tenemos que filtrar lo que oímos y lo que vemos, porque es mucha la información. Entonces nosotros, el menú es extenso. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a recibir. Y lo primero, nuestro primer alimento es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano David, este es un momento propicio, ideal para preparar y capacitar a nuestros misioneros desde la virtualidad y para la virtualidad. Sí. Sí. Lo que dijo el pastor Isaí, hay oportunidad. Qué pena, Elber, usted sabe que se corre un riesgo conmigo en su grupo. A No te propósito, preocupes. saludos a la pastora Alma en Guayaquil, Velarde. Saludos a Ronia y Esther Marcó, que está en Catemayo, en Loja, Ecuador. La familia Martínez en Carolina del Sur, a la familia Rivas en Alaska, qué rico verlos, que el Señor los bendiga, qué chévere ver de todas diferentes partes aquí de Latinoamérica sintonizándose en esta cosa. Bueno, ahora regreso, perdón. Esa es una de las ventajas Exactamente. que tenemos, no solamente, o sea, una de las cuestiones que nos hemos golpeado es que algunos que creemos, yo soy uno de esos que era aferrado a que las clases deberían de ser presencial. Y uno se da cuenta que hay muchos que quieren estudiar, pero no tienen la posibilidad de llegar a X lugar en algún país. Ahora, virtualmente, todos tienen que estudiar virtualmente. Ahora se abre la oportunidad que en cualquier parte de Latinoamérica y hasta en Europa y en otros lugares, nosotros hemos tenido estudiantes de diferentes países metidos y animados porque están aprendiendo, y aún más ahora esto les ha ayudado para decidir ser un proyecto misionero en el futuro. Así que, como dijo el pastor Isaí, GPM, esto es algo que todos nosotros, todas las agencias de misiones deberían de aprovechar y ofrecer cursos, porque hay gente que quiere conocer y estudiar, y no han habido más alumnos que en este tiempo, sinceramente. Todos los programas tienen más alumnos ahora en medio de esta situación de virtualidad que antes. Todos. Qué tremendo. Así como todos los caminos conducen a Roma en la época de Pablo, la virtualidad está rompiendo límites. No necesitamos una visa ni un pasaporte para ir a otro país por este medio. Está al alcance de un clic. Estamos en nuestro programa Hombres de Honor de Framat con los invitados especiales de Misiones en Conjunto, con el tema del impacto de hacer misiones en los tiempos de hoy. Pastor Lisandro, ¿cómo percibe usted la adaptación de la iglesia, la comunidad misionera y el liderazgo latinoamericano ante esta situación que estamos viviendo? Bueno, ha sido un poco difícil la adaptación porque nadie estaba preparado. Pero en el momento de encontrarnos en una crisis, es como cuando alguien que no sabe nadar, se está ahogando, tiene que por lo menos hacer algo, ¿no? Algún pequeño ejercicio. Entonces, en medio de la crisis, se han descubierto una serie de cosas interesantes. Y creo que la iglesia, la comunidad, el liderazgo se ha ido adaptando a la fuerza, por supuesto, por la misma situación, y se han creado oportunidades que antes no existían. Entonces, las oportunidades están al alcance, aún están en el mundo de los negocios,
ahora yo sé que muchos han tenido crisis financiera, pero otros no. Otros han sido para ellos el mejor momento de sus negocios por el tipo de servicios o productos que movilizan, como es, por ejemplo, las farmacéuticas. Entonces, pero lo que quiero decir es que tenemos nosotros también que adaptarnos, es decir, que estamos, según los pronósticos, que esta situación va a durar más o menos 1 año y medio, 2 años, que tenemos que estar lidiando con esta situación y tenemos que adaptarnos a ciertos protocolos, tenemos que adaptarnos a ciertas, digamos, medidas que se tienen que tomar de cómo hacer, por ejemplo, los cultos, vigilias, tiempos de ayuno y oración. Hoy tenemos que adaptarnos a hacerlo más virtualmente. Tenemos que aprender también a hacer cultos más quizás al aire libre que en los templos. Ahora parece que, y es una cosa que me pasó en lo personal, el ver el templo vacío. ¿Cuántas veces estamos tan afanados por lo físico, lo que es la estructura, y ahora realmente nos damos más cuenta, aunque ya lo sabíamos, pero que la iglesia son los hermanos? Entonces, es ahí donde podemos adaptarnos y poder tener, digamos, algunas estrategias para poder estar conectados. Y luego también ya presencialmente las medidas que tienen que tomar, como también, por ejemplo, adaptarnos al tipo de evangelismo que tenemos que hacer ahora, porque tenemos que siempre evangelizar. Jesús nos mandó a evangelizar, nos mandó a predicar el evangelio, nos mandó a discipular, nos mandó a hacer misiones. O sea, todo eso no es negociable. Sencillamente lo que tenemos que hacer es aprender cómo hacerlo. Y entonces, y esa adaptación es importante. El problema es, yo lo veo, es más que todo en aquellos que no se quieren adaptar. Aquellos que persisten en sus propias ideas, decir, no, yo siempre he hecho los cultos de esta manera. Yo siempre he hecho las misiones de esta manera. Yo no voy a aprender, por decir algo, un poco de computación. Yo no voy a querer aprender nada. Entonces, si se mantiene en una posición así tan rígida, son las personas que van a ir quedando descartadas porque no van a poder entrar en este mundo. Es decir, por la misma condición que nos hemos visto obligados. Entonces, en esta obligación, como el apóstol Pablo, vuelvo a tomar el ejemplo de él, cuando él lo perseguían en una ciudad, por decir la ciudad de Listra, lo apedrearon, pensaron que estaba muerto. Al día siguiente estaba en Berea. O sea, lo sacaron de aquí, pero es como, a él no le importó, sino que siguió predicando. En otras palabras, usó la circunstancia negativa como una oportunidad de empuje misionero. Lo sacaban de una ciudad, pero predicaba en la otra. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de aprender con la ayuda del Espíritu Santo. Como decía Abraham, necesitamos orar para pedir sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Que no nos quedemos llorando, limpiándonos las heridas, sino que Pablo, con muchos moretes, estoy más que seguro, herido, adolorido, después de estar en Listra al día siguiente, ¿cómo es posible que estaba en campaña? Entonces, las oportunidades están. Solo tenemos que adaptarnos y ver realmente cuán importante es hacer esta tarea. Eso es cierto. Llama la atención algo aquí para enlazar lo que dijo David anteriormente y lo que mencionó usted, mi estimado pastor Lisandro, con relación creo que este tiempo y lo que se está haciendo a través de la virtualidad está impulsando tremendamente las misiones. Está impulsándolo de una manera extraordinaria y poderosa. Le sucedió a Pablo y está sucediendo ahora en este tiempo con otras circunstancias y en otro contexto. Pero al oír esto vamos sacando conclusiones de que la obra como que está empujando y después de que pase esto va a haber una fuerza impresionante. Eso es lo que se puede discernir. Isaí, ¿cuál es tu apreciación en cuanto al avance del cuidado pastoral y del cuidado integral en los misioneros latinoamericanos?
Oiga, mi amigo Elber, sí, como somos paisanos, entonces como que me lanza las preguntas más difíciles. Pero, bueno, no, la verdad que esa es una pregunta encantadora y tiene tanto de largo como de ancho, es kilométrica. Hay varias respuestas, digamos, desde muchos ángulos de lo que es el cuidado pastoral. De hecho, esta ha sido una preocupación de nuestra organización Asamblea de Dios a nivel mundial, de MEC, que representa a los latinos. Y en el trabajo que hacemos nos relacionamos con muchas organizaciones que no necesariamente son denominaciones, sino que son instituciones que ya tienen muchos años, que están trabajando en este campo de envío de obreros transculturales. Y creo que es, en todos los años que yo he trabajado en las misiones, pues creo que es el tema, el tema. ¿Por qué? Porque también es el tema en la Biblia. Recuerden que el Evangelio es un evangelio de amor y el amor cubre multitud de pecados, pero da cariño, da confianza, acompaña. Y eso es el Evangelio. Entonces es con lo que naturalmente como ministerio que tiene la iglesia tenemos que bregar. De hecho, el ministerio es el ministerio de la reconciliación, una relación rota que ahora se compone a través de Jesucristo. Entonces, hay gran cantidad de obreros que se van, ¿no? Ha sido la tradición, no que son enviados. Y no estamos hablando, gracias a Dios, en los casos de asambleas de Dios. Pero hay mucha cantidad de obreros transculturales que sienten un llamado, pero no tienen el apoyo o el soporte en su iglesia local. Entonces, de alguna manera, se consiguen con el papá, el mamá, la mamá, el tío, el vecino, el hermano, el amigo, escriben por aquí, tocan puertas por allá y se van. Ahora se van, gloria a Dios, y hacen excelente obra, pero ¿quién está detrás de ellos apoyándolos, soportándolos? Bueno, soportándolos, los tenemos que soportar todos los unos a los otros, pero más bien apoyándolos económicamente en oración y todo esto. Lo que usualmente hacen estas personas que se conectan con alguna organización misionera, pero hay otro problema, las organizaciones misioneras excelentes que hay en el mundo, inclusive cada país de Asamblea de Dios tiene una estructura de envío, pero en sí somos un grupo de personas que apoyamos y trabajamos, pero no somos una iglesia. La iglesia es aquel lugar, no hablemos de lugar, más bien aquel grupo de personas identificados que tienen un pastor, que se conocen unos con otros, que oran los unos por los otros, que se ayudan, que se reúnan en una casa o virtualmente. Esa es la iglesia. Y nuestras oficinas, nosotros tenemos papeles y tenemos que diseñar cosas y hacer, y aunque es un excelente trabajo, no es como tal iglesia. Entonces, por naturaleza, no podemos, por la naturaleza de lo que son las oficinas de envío, no podemos hacer el mejor pastoreo. Sí tenemos que trabajar con el pastoreo, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Fíjense una cosa curiosa. Y esto de lo virtual no es que ha sido la respuesta y la solución, sino que ha sido una herramienta que nos ha acercado y nos ha hecho conscientes de la necesidad de comunicarnos. Claro, como la pandemia acabó con las comunicaciones terrestres, aéreas, de barcos, de todo, ya no nos podemos ver, ya no podemos ir al colegio, no podemos ir a la universidad, no podemos salir a la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Yo tengo que comunicarme con la gente, utilizamos lo virtual. Y nos dimos cuenta que sin comunicación no se puede vivir. Recuerde una cosa, y esto no es un espacio de predicación, pero se me sale lo predicador, que Jesús es el resultado del plan de Dios. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la palabra. La palabra no es una idea como en los griegos. La palabra es una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. El primer ministerio de la iglesia debe ser el ministerio de comunicaciones o el departamento de comunicaciones, porque es que el evangelio es eso, comunicación. Entonces, cuando ya hablamos del pastoreo, es simplemente mantener una excelente comunicación, mantener relaciones profundas en todo momento. Entonces, gracias a Dios, todas aquellas organizaciones que envían misioneros, que representen una denominación de manera un poco más sencilla y natural, pensamos en el pastoreo. No porque seamos mejores que los demás, sino porque la denominación en sí es como una iglesia. Ahora, nuestras oficinas, nuestras estructuras de envío, estamos preocupados es de lograr caminar en esto. ¿Qué ha logrado este tiempo? Que, por ejemplo, nuestros
misioneros se comuniquen más con sus pastores de las iglesias locales. Y eso ha sido una maravilla. Y quiero ir redondeando porque este es un tema bastante amplio, pero al darnos cuenta que las comunicaciones son importantes, lo primero que empezamos a pensar es, bueno, si yo soy obrero transcultural, si yo soy un cristiano que necesita pastoreo, mi pastor es Jehová, mi pastor es mi Señor Jesús. La primer persona de la cual debemos depender todos los creyentes y los obreros transculturales es nuestro Padre Dios. Y fíjese que esta época donde la situación nos puso a estar solos, ahora pensamos, Dios, te necesito, esto es insoportable, me siento solo, Dios, empezamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Y Dios, como es tan amoroso, nos recuerda por su Santo Espíritu, ve, llama a fulano, comunícate con fulano. Y por eso nuestros amigos que nos están escuchando hoy, nos están viendo, notan que hay una camaradería entre nosotros, porque tenemos una relación. Y esto nos ayuda a alimentar la relación. La otra cosa que ha sucedido muy, muy interesante es que cada uno de nosotros empieza a ser consciente de la responsabilidad que tenemos de buscar ese pastoreo y ese cuidado pastoral. O sea, el cuidado pastoral no es un asunto solamente de Dios. Pues Dios lo puede hacer todo, pero Dios diseñó esto a través de las relaciones. Entonces yo ya empiezo a ser consciente y nuestros misioneros empiezan a ser conscientes. Hombre, yo tengo que preocuparme más por estar pendiente de mi cuidado pastoral. Es la responsabilidad de cada uno. Las iglesias, y les digo este detalle que es un testimonio lindo, cuando empezó lo de la cuarentena y a través de lo virtual, automáticamente, sin nosotros movernos como estructura de envío en la Asamblea de Dios, por lo menos en Colombia, un montón de gente nos empezó a llamar, uy, Pastor Isaí, cuénteme cómo están los misioneros, cuénteme. Y yo dije, uy, Señor, gracias, esta es una oportunidad. Antes teníamos que llamarlos, decirles, vea, preocúpense, pero estaba todo el mundo tan ocupado que se olvidaba de nuestros misioneros. Entonces, la iglesia local se ha conectado con los misioneros con la iglesia local. Y les estamos enseñando a nuestros misioneros, no te sueltes de la iglesia local, que es el pastoreo más natural. Y concluyo con esta otra parte, y es solamente un pequeño desarrollo. Nosotros hemos venido trabajando el tema y nos hemos dado cuenta que normalmente una persona que tiene llamado misionero se levanta en una iglesia, crece a veces como niño o adolescente, llega a los pies del Señor o creció en la iglesia, tiene un llamado en un campamento, en un retiro, en un encuentro o allí en un culto sencillamente, y entonces decide ir al seminario bíblico y hacer la escuela de misiones y se quiere ir. Y en algún punto se desconecta de la iglesia local. Eso es lo que normalmente pasa. Y claro, cuando ya está en el campo, entonces tiene conflictos porque, ay, ¿y quién es mi pastor? Pues claro, Dios es el pastor, pero también necesitamos que haya un pastoreo acá, porque Dios diseñó la iglesia. Entonces dice, ay, pero yo ya me olvidé de mi iglesia. Entonces llama al director, que soy yo en este caso en Colombia. Entonces tratamos de hacer lo mejor que se puede. Pero fíjese que ahí empezamos a solucionar el problema del pastoreo y el cuidado del misionero. Y nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que trabajar mucho antes que la persona se vaya o que sepa que va a ser misionero. ¿Por qué? Porque la persona que está en el campo, que está sirviendo al Señor como obrero transcultural, ya debe tener una formación en su carácter y ya debió haber sido pastoreado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Y concluyo con esto. A través de lo virtual, a través de las comunicaciones, de la música, utilizar todos los elementos de comunicación que hoy la tecnología nos brinda, estamos trabajando con los niños de las iglesias, con los maestros de las escuelas dominicales y con los pastores para que les pastoreen de tal manera y les proyecten una visión de que somos una iglesia global y local. ¿Por qué? Porque este niño no puede esperar a que lo pastoree Dynamis, que es en nuestro caso en Colombia, o MEC, o Brad, o el pastor Lisandro, cuando ya está en el campo. No, él tiene que llegar pastoreado y vamos a continuar en un hábito común. Cuando la persona crece de esta manera, entonces es mucho más fácil el pastoreo porque es algo natural. La única dificultad es que nosotros no sabemos de todos los niños que tenemos en las iglesias quiénes van a ser los misioneros. ¿Y qué pienso yo personalmente? Que no importa si tú eres misionero, si tú eres trabajador, si tú eres pastor, tú eres una persona, perteneces al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y todos necesitamos el pastoreo normal, común y corriente, con algunas variaciones de comunicación porque estás lejos, si eres misionero, estás acá en la iglesia. Pero es una cultura que tiene que ser levantada y creada. Y este tiempo, mis queridos hermanos, nos ha ayudado a levantar
una cultura del cuidado mutuo y eso ha sido una bendición. Qué bien, qué bien. Como tú decías, es un tema extenso, es un tema que es el tema, pero el Señor el Señor es amor, nos dio el ministerio de la reconciliación y lo que hay que continuar es con la cultura que se inició, con los niños, con los jóvenes y con la iglesia en general, establecer la cultura del pastoreo. Diferentes, no importa el llamado que se tenga en cualquier área y hasta en misiones, que la persona vaya con la cultura de ser pastoreado. Y a partir de ahí, ahorita con esta nueva realidad, que también esa necesidad, esa cultura se traslada a la virtualidad como una herramienta. Es lo más normal que puede pasar. Y ya empezar a desarrollar todo lo que conlleva la parte de seguir la relación y el cuidado de los misioneros. Pastor Brad, tener conversaciones cruciales con nuestros obreros en donde ellos puedan sentirse vulnerables, seguros y ministrados. Es así como podemos ser efectivos a la hora de acompañarles y cuidarles. Sí, señor. Isaí habló ya en una forma mucho de este tema. No tengo tanto para agregar porque él lo dijo en forma lujoso, pero sí puedo mencionar de que todos los departamentos aprovecharon, o mejor dicho, llenaron un vacío de esta situación mundial, de esta crisis mundial que golpeó a todos de golpe. Y yo diría que estoy muy orgulloso de todos los departamentos, todos, porque he visto cómo respondieron en forma excelente, todos, usando las estructuras que tienen y mejorándolas aún. Por ejemplo, yo participé en una devocional de El Salvador, como un ejemplo, que tenían, creo que semanalmente en un tiempo, ahora no sé si lo tienen todavía semanalmente, pero donde se conectaron de toda parte del mundo a la vez. En Asia era la noche, en Europa qué sé yo, en la tarde, y los obreros de todo el mundo se conectaron y yo di un devocional y oraron juntos, y los misioneros orando uno por otro, en una forma que no sucedía antes. Entonces, realmente todos los departamentos han respondido en una forma excelente, y yo diría que de nuevo, que las personas que, como dijo Isaí, que pidieron, ¿cómo están los misioneros? Qué lindo testimonio. Y que los hermanos mismos ayuden a contagiar esta carga con otros que no lo tienen todavía, y orar por los misioneros en una forma más intensiva, y entonces contagiar nuevos hermanos para apoyar, porque también el tema económico es un desafío, pero yo diría que todos los departamentos han respondido de una forma excelente. Realmente orgullosos de ellos. Sí, con relación a todo esto, ha habido como una sensibilización de la iglesia hacia las misiones. Sí. ¿Por qué? Porque se ha despertado una gran necesidad por la comunidad que representa la iglesia, y a su vez se ha extendido hacia los misioneros afuera. Si hay necesidad en la iglesia, porque la gente está en necesidad. Ahora, ¿cómo estarán nuestros misioneros? Aquellos misioneros que apoyamos. Si hay necesidad aquí, ¿cómo estarán ellos? Si hay gente sin empleo aquí, si hay gente con salarios reducidos, ¿cómo estarán ellos? Esa es la pregunta. Y creo que Dios mueve a la gente. Señores, hay que ayudar, como decía Isaí. Hay que ayudar, hay que colaborar con lo que se tiene para poder avanzar. David, espero que no estés distraído. David, hablar de misiones en este tiempo es hablar de algo mucho más grande de lo que habíamos pensado e imaginado. Sí, Contundente. sí, claro. Los retos son grandes.
Saludo a mi querido amigo Job Vargas en Bolivia, a Elda en Argentina, ay, misionera por muchos años en Perú. Un abrazo, qué rico que están aquí. Y el pastor Santiago desde Bogotá también, su merced, un abrazo. Tremendo. El reto es muy grande. El reto es mucho más de lo que podemos hacer. Pero Dios está con nosotros y Dios abre caminos y Dios da estrategias. Su espíritu guía. Como dijo el pastor Lisandro, bueno, se cerró la puerta acá, vamos acá. Salimos de Listra, vamos a Iconio. O sea, es increíble que Dios no está limitado por la situación actual en el mundo. Y Dios va a edificar su iglesia y Dios nos va a usar a nosotros. Entonces la idea es, bueno, Señor, esta es tu promesa, tú eres fiel. Ahora, Señor, muéstranos lo que va a tocar hacer. O sea, yo creo en cuestión, estaba hablando con misioneros que están en el aire, digamos, están en su país, pero la visa, situación y todo eso. Y nos llegó un refrán, o sea, me llegó a la mente un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y nosotros que somos pescadores de hombres, aprovechemos este río revuelto que hay en el mundo para que Dios haga una cosa grande. Lo que dijo el pastor Lisandro, antes, hace 50 años, culto al aire libre era un diferente tono, pero ¿qué tal si todas las iglesias hacen culto los domingos al aire libre? Como no pueden estar adentro, vamos a estar afuera. Imagínense cuántos van a escuchar la palabra del Señor al aire libre. O sea, es cuestión de no, como dijo el pastor Isaí, no estar encasillados en siempre las cosas que hemos hecho, sino que ahora decir, bueno, Señor, tu espíritu nos va a guiar y nos va a mostrar todas estas lindas oportunidades que tenemos por arte. El reto sigue siendo muy grande, pero Dios está con nosotros. Sí. Amén. Y el reto es grande porque le servimos a un Dios grande, grande y poderoso. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos a lo que Él está marcando y avanzar, porque Por grande ejemplo, es Él. doy un testimonio pequeño. Nunca en mi vida pensaría yo poder invitar al secretario general, la pastora Donna Barrett de Estados Unidos, a dar un devocional a todos los misioneros en la zona andina. Y se hizo el martes. Y fue un tiempo lindísimo. Tomamos Santa Cena. Y por la pura misericordia de Dios, se fue la luz. Yo era el anfitrión y se fue la luz. Pero gracias a Dios que había otro que era coanfitrión y pudo seguir la reunión sin ningún problema. Pero nunca hubiéramos imaginado a poder hacer esta relación con semejantes pastores que ni pensaríamos invitar en manera física, pero porque desde su casa ella dio el devocional, no hubo ningún problema. Fue espectacular. Sí, es que eso es lo maravilloso. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, a mí me pasó algo parecido en un programa. Me quedé afuera y todo preocupado y el programa continuó. Pero es ver a Dios actuando, como que Dios pone un check con lo que Él ha permitido. Okay. El desarrollo del día de hoy, todo este desarrollo, y que nosotros, sus hijos, podamos usarlo de manera correcta para edificar a su pueblo en el mundo y llegarle a los no alcanzados. Pastor Lisandro, los medios digitales son un acelerante que les ha permitido ir a nuestros obreros a lugares en donde antes les había sido imposible ir de manera presencial. Definitivamente se está logrando el poder llegar a esos lugares, especialmente lo que se conoce como el mundo sensible en el área de misiones, donde no se puede ingresar o no puede llegar alguien como misionero, como pastor, establecer templos, construir templos. Entonces se está llegando con la palabra de Dios. Y creo que de alguna manera esto está produciendo un entusiasmo en nuestros misioneros.
Eso significaría, y pongo aquí también como una propuesta, ¿no? Para que podamos tomar esto en cuenta a nivel de América Latina, que dentro de la capacitación misionera se capacite en el área de la virtualidad, donde puedan estar seguros. Es como, por ejemplo, se les pide a los misioneros que aprendan el idioma donde ellos van a ir. Así debe de ser obligatorio que aprendan a usar la virtualidad al lugar donde van a ir. Por una razón, porque esto se va a quedar por mucho tiempo, lo cual significa que tendremos que hacerlo virtualmente, pero eso es como esto es como la aviación. La virtualidad es como la aviación, pero no sustituye a la infantería, que es que el misionero pueda ir presencialmente. Entonces, el misionero está llegando a esos lugares, pero ahora va a tener que ir cuando ya el terreno esté preparado, esté abonado. Entonces, estando ya en el campo, este misionero o el que llegue a ir, no necesariamente el que esté ocupando la tecnología para hacerlo, pero cuando llegue ese misionero, creo que no debemos de soltar la virtualidad, porque esto puede suceder que, bueno, ya estoy aquí, ya terminó la pandemia, ya fue controlada, ya hay vacunas para todos, ahora ya estamos en un digamos, un terreno mucho más seguro y se pueden olvidar de la virtualidad. Y yo pienso que son las dos cosas que se deben de llevar a cabo, tanto la presencial, el misionero en el lugar, pero que ahí simultáneamente, por ejemplo, predique en vivo virtualmente, porque cuántas personas se alcanzan en un templo, pongamos 300 personas, pero si nosotros virtualmente se pone en vivo esa predicación, lo pueden escuchar miles de personas. Entonces estamos multiplicando, aparte de que queda eso queda una grabación, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, lo que sea, en la página web. Entonces, mientras el misionero está dormido, sigue predicando porque ahí está la grabación. Entonces, pienso que debemos de hacerlo simultáneamente. O sea, lo que está sucediendo ahora está produciendo un entusiasmo, pero que no debe de quedarse el misionero solo en ese punto, sino que ir al campo y simultáneamente, estando en el campo, hacer las dos cosas, presencial y virtual. Para ello, entonces, yo creo que se deberían de capacitar a nuestros misioneros en el uso de, por ejemplo, de plataformas, en el uso de, por ejemplo, de poner radio a través de la computadora, televisión, todo, usar todos los medios, porque creo que un día nos vamos a arrepentir tanto de no haberlo hecho, habiendo tenido la oportunidad. Muy bien, muy bien. Muy acertado porque hay algo. En este momento todos estamos haciendo el trabajo, nuestro trabajo desde la virtualidad. Los misioneros están en su casa y están trabajando desde ahí. Y esas semillas, esos mensajes que son semillas están cayendo en la tierra. Y están cayendo en diferentes calidades de tierra, pero va a caer también en buena tierra, que va a dar un fruto espectacular. No sabemos qué clase de tierra, pero hay semillas que están cayendo en buena tierra en esos lugares, que cuando se abran las fronteras, podemos ir a tomar esos lugares, ya física y presencialmente. Entonces, creo que Dios con este proceso se las trae. Y tenemos que aprovechar todas las herramientas, como citó el pastor Lisandro, radio, televisión, redes sociales, para que el mensaje permanezca 24/7. Pastor Isaí, todos hemos tenido que aprender más sobre los medios virtuales para poder comunicarnos. Si no sabíamos cómo utilizarlos, ahora se han hecho indispensables. ¿Se puede considerar este tiempo como una gran oportunidad de capacitación de parte de Dios para su iglesia y para el cuerpo misionero global?
Así como dice mi amigo David, claro, sí, claro, claro que sí. Ahora, ya creo que hemos tocado bastante aspectos que tienen que ver con esta pregunta, pero permítame, noto algo que es bastante importante, algo que dijo David, y recuerdo que con David jugábamos a los carritos cuando éramos niños y hoy estamos conectados otra vez. Es bien interesante. Y dijo algo bien, bien importante, romper paradigmas. Ha roto estructuras mentales fuertes. Y déjeme darles dos ejemplos prácticos. La ciudad donde yo vivo, algunos dicen que es la mejor ciudad del mundo, incluido mi amigo David. Pero fíjese que tenemos 57, 60 universidades. Y en estos días de pandemia, de cuarentena, alguien se graduó de la iglesia y me dice, pastor, yo quiero que usted asista a mi graduación. Pues me invitan a veces, pero eso es para, las universidades son muy grandes y entonces le dan tarjetas de invitación para 4 o 5 personas. Pero en esta ocasión permitían un poco más porque era virtual. Y fíjense el contrasentido. Cuando podíamos tocarnos y abrazarnos, no invitaban a muchos y ahora podemos verlo por la página web de la universidad. ¿Y qué pasó? Estoy hablando de una de las universidades privadas, yo diría la más importante que hay en nuestra ciudad, es conocida en todo el país y está catalogada en el mundo como una de las, bueno, está entre las primeras 500 o 600 del mundo. Pero el rector dijo algo sorprendente. Dijo, miren señores, hemos enseñado virtualmente y estamos graduando virtualmente. Y tenemos que decir que en este semestre que los estudiantes terminaron, las notas en promedio llegaron a ser mejores que las notas cuando no éramos virtuales. Entonces tengo que reconocer, y era un señor ya adulto, que esto de estudiar virtualmente no es tan malo como pensábamos. Ahora, quiero aclarar una cosa. No creo que tengamos que abandonar lo presencial. En ninguna manera, las relaciones son muy importantes. Pero más que la virtualidad como tal, es que esta circunstancia nos hizo conscientes de ser responsables. Y lo explico por qué. Voy a pasar a otro ejemplo. Tengo un sobrino profesional que tenía un trabajo en una de las empresas de motos más grandes que hay acá en Colombia y tenía un muy buen empleo y ganaba, digamos, no mucho dinero, pero un buen salario. Y claro, por la pandemia le dijeron en latín, friquis mortis calaverus pataletus. Eso es latín paisa, latín colombiano. Entonces al hombre lo echaron del trabajo. Y claro, y él dice, empezó él a trabajar porque uno tiene que subsistir. Ahora, estoy hablando de la historia de mi sobrino, pero es de mucha gente allá en Estados Unidos, en El Salvador, en Costa Rica, en Medellín, en todo el mundo. Entonces la gente ante esta circunstancia, inclusive los que trabajaban en casa, y yo no voy a poder perder mi trabajo. Entonces empezaron a trabajar virtualmente. Pero todo el mundo, por fuerza mayor, agarramos responsabilidad. Fíjese. Entonces, cuando tú tienes responsabilidad, que es un asunto de carácter, eso no tiene que ver con virtualidad o presencialidad, es conciencia de ser responsables por la necesidad, porque si no me muero de hambre, tengo que cuidar mi trabajo, o si ya me echaron, yo tengo que ponerme a hacer algo. Entonces la gente está trabajando, de tal manera que hoy hacer reuniones virtuales hasta uno necesita pedir cita porque todo el mundo anda ocupado por lo virtual. ¿Qué me hace pensar en esto? Mis queridos amigos y hermanos, que entonces, si tenemos responsabilidades, las personas están automáticamente más sensibles para agarrar esta responsabilidad y aprovechar el tiempo y estudiar y sacarle partido a la capacitación. Y me parece a mí que es bastante importante, y con esto concluyo, porque ya hemos hablado bastante, como decía, pero al ser más responsables, entonces nosotros de manera intencional podremos llegar a mucha gente aprovechando estos medios virtuales, pero con bastante responsabilidad. Y creo que todos necesitamos ser responsables en todo lo que hagamos, estudiar más, ser más intencionales, poner más material para que la gente tenga disposición. Y creo que también nos va a dejar que necesitamos la relación personal, pero indiscutiblemente, mientras haya responsabilidad,
vamos a tener excelentes personas con capacitaciones y esto virtual definitivamente nos abrió la puerta a que todo el mundo estudie, a que todo el mundo se capacite y las mismas iglesias locales. En este momento, como nunca antes en Colombia, estoy hablando del caso de Colombia, yo creo que es de todos, iglesias locales que antes perseguíamos para que estudiaran cómo meter las misiones en su iglesia, ahora simplemente un clic literal y ya están conectados los maestros. ¿Quiénes son? Estamos trabajando música. A propósito, esta es una primicia para hombres de valor. Vamos a sacar unas canciones que van a estar las vamos a poner en los medios virtuales, iTunes, Spotify, todo esto, para que los niños canten con distintos ritmos, música, y le puedan enseñar a los niños con un personaje que hay. ¿Y cuánto cuesta eso? Tú bajas la canción, vale $1, simplemente. Pero ¿cómo ponemos a todos estos músicos que están cantando en muchos lados, cómo los ponemos para misiones? Y toda esta didáctica y educación gracias a los medios virtuales. Pero recuerdo y recordemos, no son los medios virtuales, es las ganas de ser responsables con el llamado que Dios nos ha dado. Qué bueno, gracias por esa primicia. Es una bendición, es un regalo de Dios, son oportunidades. Para todos los que nos están viendo en el mundo hispano, estamos en el programa Hombres de Honor con el equipo de MEC, con parte del equipo de MEC, Misiones en Conjunto. Pastor David, David Bulbo, nos gustaría saber su concepto de manera personal sobre una palabra clave dentro de este proceso de capacitación sobre la virtualidad. Y es el de aprender a desconectarnos para no permitirnos ser controlados por la virtualidad. Sí, no vean este programa. Ahí quedan, desconéctense de una vez. Yo creo que ese es el reto, como dijo el pastor Isaí, que uno tiene que pedir cita porque ahora hay tanta oferta de programa, de capacitación, de culto, de eventos, conferencias multinacionales con expertos en todo, videos de esto y del otro, que uno puede literalmente pasar su semana entera yendo de video en video, conferencia en conferencia, WhatsApp en WhatsApp, y uno puede perder su norte y ubicarse. Entonces yo creo que la clave, Elber, es tener un balance, saber cuándo desconectarse. Es más, estaba yo viendo una página de vacaciones, de viajes, que ahora están diciendo que el nuevo enfoque es pantallacaciones, o sea, tomar vacaciones de su pantalla y literalmente decir 24 horas, desconéctese, no mire su celular, no mire su computador y no mire la televisión. Y a ver quién aguanta. Pero la idea es que eso nos da una manera de poder calmarnos, sintonizar lo que Dios nos quiere decir y tener esas fuerzas para lo que viene por la siguiente semana. Pero yo creo que todos aquí y los que nos están escuchando y los que están viendo, todos tenemos ese reto. ¿Qué debemos de decir sí y qué debemos de decir no en cuestión de compromisos con reuniones de Zoom? Y han dicho, ¿verdad?, que hay cansancio de Zoom, hay cansancio de reuniones que puede ser más agotador que estar en reuniones físicas. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de... Mire, una de las cuestiones, por ejemplo, yo tengo un día de descanso, pero resulta que en ese día de descanso hay un taller que yo no quiero perder, pero lo tienen en video. Entonces, la idea conmigo es, yo voy a tomar mi día de descanso, pero el siguiente día yo voy a regresar y mirar el video, sigo aprendiendo, me sirve, pero no es que ahora yo tengo que tomar mi día de descanso para ver todas estas conferencias, sino yo los puedo ver en otra ocasión. Entonces, la idea es organizar la agenda, tener disciplina y saber, no, debo desconectarme. Por ejemplo, yo he dicho a algunos pastores que están pidiendo consejo, se haga parámetros,
¿A qué horas comienza a ver su celular y a qué horas deja de ver su celular o su computador? Determine eso, establezca unos límites sanos, porque la familia es importante y el tiempo de convivencia y salud emocional con la familia y con nuestros seres queridos es igual de importante que simplemente estar metido en la pantalla. Entonces la idea es tener un buen balance, esa es la clave. Que el Señor nos ayude a todos. Sí, que el Señor nos ayude a todos, porque pasamos las agendas presenciales a las agendas virtuales y debemos también ser disciplinados y saber cuándo desconectarnos. Pastor Lisandro, Dios le ha permitido a ustedes estar un paso adelante en todo esto de la virtualidad. Es más, ustedes vienen capacitando iglesias y ministerios de diferentes países en estas áreas desde antes de que todo esto sobre la pandemia llegara. Pregunta, ¿podemos decir que ahora contamos con dos modelos de iglesias? La virtual y a su regreso con la presencial. ¿Es la iglesia virtual un buen escenario para trabajar haciendo equipo con los misioneros? Bueno, creo que lo virtual, como se ha estado mencionando, solamente es una herramienta. No podemos decir que una verdadera iglesia es la que se queda solamente en la virtualidad, porque hay un principio bíblico, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Y este es un gran peligro, que algunos se van a acostumbrar. De hecho, ya ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, nosotros abrimos dentro de 15 días, no sé cuántos se acostumbraron a la virtualidad y no van a regresar. De hecho, en algunos países, por ejemplo, los Estados Unidos, que han abierto mucho más temprano que los países de América Latina, se han acostumbrado y algunos, más o menos una tercera parte de la congregación ya no se está congregando. Puede existir algunas causas, un temor, lo que sea, pero algunos no es eso, sino que ya se acomodaron. Entonces, claro, tenemos que seguir, digamos, trabajando para que se acerquen a la iglesia físicamente, así como no podemos quedarnos con las clases virtuales, tienen que ser presenciales, como lo decía Isaí, que definitivamente, no solo por la importancia de las relaciones, sino porque es realmente mucho más dinámico el poder tener una clase presencial. Así también es físicamente la reunión en las iglesias. Entonces, teniendo, digamos, eso en mente, deberíamos de evitar en lo personal que se quede una iglesia virtual, sino que hacer lo que regresen a la iglesia, pero porque a algunos les va a costar por miedo, por condiciones de salud, por muchas razones, y les va a costar regresar. Pero debemos de tener paciencia y entonces virtualmente debemos de estarlos pastoreando. Ahora bien, claro, el escenario, por ejemplo, para trabajar, digamos, de esta manera con los misioneros, yo creo que la iglesia local es prácticamente el modelo que se debe de seguir, así como Pablo lo hizo estableciendo en el área de las misiones. Entonces, por un tiempo vamos a estar trabajando así y debemos de hacerlo, como dije anteriormente, en forma simultánea, es decir, hacerlo ahora presencialmente sin olvidar que aquella palabra pueda correr más. Solo les doy algo que me dijo un pastor, el encargado de la radio de las Asambleas de Dios aquí en el país, cuando él me hizo una pregunta: pastor, ¿cuánto le costaría a usted poner parlantes para que se escuchara el mensaje dominical en todo el país? Cuando yo pensé en eso, digo, esos son millones de dólares, poner parlantes. Me dijo, pero ya está, es la radio. Cuando él me dijo eso, me hizo un clic. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que, digamos, tenemos los medios para poderlo hacer, estamos alcanzando a mayor cantidad de personas. Entonces, debemos de simultáneamente hacer todo ahora para poder
redimir el tiempo, aprovechar recursos económicos y muchas cosas que se pueden hacer en forma simultánea. Entonces, el misionero juntamente, es decir, que si la iglesia local aprende a hacer esto, es decir, presencial y virtualmente, el misionero que salga de la iglesia local, entonces hará lo mismo que aprendió estando en la iglesia. Y es lo que podemos ver ahora más que nunca, porque la palabra está corriendo de una manera exponencial a través de a través de las distintas redes, ¿no? Redes sociales. Y creo que debemos de usarlas hasta que el Señor venga. Y tal vez más adelante podemos enfrentar otra situación, no sé cuál podría ser, pero debemos de aprender a trabajar en medio de ese terreno difícil. O sea, no hay límite como para decir, no se puede cuando Dios nos dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si Él va a estar virtual, presencialmente, se puede hacer. Y creo que deberíamos de aprovechar el momento para poder exponenciar la predicación, la enseñanza a través de la multiplicación por medio de estas plataformas. Muchas gracias, Pastor Lisandro. Sí es cierto, tenemos que aprovechar y también los misioneros ahí donde se encuentran, en sus casas confinados. Saludamos a todos los misioneros que nos están viendo y acompañando durante toda esta transmisión. Para ellos un saludo muy especial. Hemos orado y oramos por ellos. Son una extensión de la iglesia del Señor, de la iglesia local donde se encuentran. Pastor Brad, como presidente de MEC, ¿cuál cree usted que ha sido la experiencia adquirida hasta aquí durante este tiempo? Muchas gracias por la pregunta y como mencionaste en el principio, dijiste, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y creo que lo que hemos aprendido, experiencia tal vez no es una buena descripción de lo que voy a decir, pero realmente una fe y confianza en Dios y ver la fidelidad de Dios y tener la convicción que Jesús está con nosotros hasta el fin, como dice su palabra. Y en este contexto misionero especialmente, porque está en un mandato de la Gran Comisión. Y yo me acuerdo en el principio, uno de los presidentes me llamaron asustadísimo, asustado. Y me hizo recordar, yo sentí lo mismo en el año 2002, porque él estaba asustado no por el virus y la crisis, sino sintiendo que los misioneros, ¿qué va a pasar con su apoyo, con su sostén? Y hemos visto la fidelidad de Dios. Y yo me acuerdo en 2002 en Argentina tuvo una gran crisis en una devaluación de 400%, tuvo 5 presidentes en 10 días, un tiempo de mucha incertidumbre y mucho miedo, y tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Y un amigo, pastor mío de Argentina, Alberto Aranda, predicó una noche en un culto, y salimos, era una noche de verano, salimos del culto y la situación seguía alrededor nuestro. Una crisis, un caos, la gente haciendo lío en la calle, un miedo, pero tuvimos paz, porque Dios nos habló, Dios nos dio palabra. Salimos y la tormenta seguía alrededor, pero tuvimos paz. Todo va a estar bien. Y Dios nos dio una palabra esta noche también. Ningún misionero va a tener que volver por la situación económica. Y se cumplió la palabra de Dios. Nadie se tuvo que volver por tema económico. Era un tiempo difícil. Todos vivieron tiempos difíciles. No digo que no era un tiempo difícil, pero Dios nos dio paz. Y compromiso de que Él está con nosotros. Este mismo presidente que me llamó asustado, vi cómo cambió con el tiempo, que está con paz, que él está viendo la fidelidad de Dios, está viendo la promesa de Dios. Y entonces, la verdad, estamos en una tormenta. Los discípulos estaban en una tormenta, pero Jesús estaba en el barco con ellos en medio de la tormenta. Entonces, tenemos la experiencia de convivir
esta promesa de que Él está con nosotros hasta el fin. Es una bendición saber que el Señor está con nosotros todos los días. Lo ha estado y lo seguirá estando. Así lo dijo en su palabra. La gran comisión sigue avanzando porque el evangelio no está preso, está libre y fluyendo con gran poder a pesar de las circunstancias que como iglesia y obra misionera estemos enfrentando. Lo hemos podido certificar por medio de los invitados que muy amablemente nos han acompañado en el día de hoy. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos ha acompañado durante esta transmisión, muchas gracias, al igual que cada uno de nuestros invitados del día de hoy. Nos vemos en un próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Bendiciones.